Bueno, como lo prometimos, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y lo primero que les queremos contar es que en el día de ayer hubo una persona muy importante del Ministerio de Seguridad, de hecho el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, que presentó su renuncia. Y además de eso, vamos a hablar del efecto Trump en cuanto a los números, Emiliano, sí. porque como vos sabés, cada cosa que el presidente de los Estados Unidos dice o deja de decir provoca, ¿no?, todo un efecto dominó en cuanto a los números y a cómo reaccionan los mercados, a propósito de este sentido. Bueno, hace poquitito tiempo, muy poco tiempo, hubo un récord en Wall Street. Sí, así es. Exactamente, sí, fue ayer, en el día de ayer. ¿Sabes lo que se ha generado? Una gran expectativa por un anuncio que va a hacer Donald Trump la semana que viene y ha provocado que la principal bolsa del mundo, una de las principales, tirara para arriba todos sus indicadores. Las principales empresas han recaudado muchísimo dinero en ese sentido por el aumento de sus acciones, del valor de sus acciones, porque Trump está todavía rumiando, pero a la firma tiene una medida que reformaría en algún punto el esquema tributario en los Estados Unidos. Exactamente, lo había prometido en campaña. En campaña, cumpliría en los próximos días y eso hace que, al menos en lo que hace a lo bursátil, la situación esté en un momento de parabienes. Sí, la verdad que sí. Y vamos a darle la bienvenida al analista internacional Quique Romero, que ya está en los estudios de Canal 26. ¿Cómo le va, Quique? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias muy bien por haber vuelto a invitarme. No, por favor, es un placer para nosotros. Y bueno, a ver si nos puede explicar por qué los mercados en el mundo están tan entusiasmados con estas posibles medidas de bajar los impuestos para las empresas, ¿no? Para que justamente sea más fácil en los Estados Unidos fabricar y hacer productos para vendérselos a los propios estadounidenses. Obviamente que un país gana competitividad a través de la baja de los impuestos, eso está claro, manual de economía básica. Recién ustedes estaban entrevistando a un economista que hablaba con respecto a cuál era nuestra situación acá en la Argentina y está claro que esa es una buena medida. Pero para poner en marcha la rueda virtuosa de la economía hacen falta de los bancos. Sin los bancos acá no se va a ninguna parte y eso es Wall Street, básicamente. La noticia de ayer, aparte de la renuncia del general Flynn, que era el asesor en seguridad del presidente Trump, fue la confirmación por parte del Senado, la aprobación del pliego de quien va a ser el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro en los Estados Unidos es el equivalente nuestro al ministro de Economía. Esto recién ayer sucedió. Hasta ayer no había ministro de Economía en los Estados Unidos. Por eso tampoco se avanzó en estas 3 semanas que lleva Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos con ninguna medida económica. Este señor es Steve Mnuchin, un apellido bastante difícil de pronunciar. Este señor viene de Goldman Sachs, viene del riñón de Wall Street, es un ex Goldman Sachs. La cuestión es que dentro de todo el gabinete de Trump hay una influencia bastante notable de Goldman Sachs. Goldman Sachs, podemos decir, a ver, buitre si los hay en Wall Street, uno de ellos es Goldman Sachs. Tenemos a Gary Cohn, que va a ser el director del National Economic Council, el Consejo Nacional Económico. Anteriormente era el número 2 de Goldman Sachs, el Chief Operating Officer. También lo tenemos a Jay Clanton al frente de la SEC, va a estar. La SEC es la Securities and Exchange Commission, nuestro equivalente a la Comisión Nacional de Valores, un ex Goldman Sachs, era un abogado especialista en fusiones y adquisiciones dentro de Goldman Sachs. También la tenemos a Dina Powell, una ex socia de Goldman Sachs como asesora económica del presidente Trump. Y también aparece el muy controvertido Steve Bannon, que si bien su carrera es como publicista, está al frente de este portal de noticias que ahora ha tenido un gran crecimiento, que es el Breitbart News, pero él también
es un ex Goldman Sachs. Tan preocupante es para el Senado la presencia de Goldman Sachs dentro del gobierno de Donald Trump que la aprobación de este pliego tardó mucho y hay dos senadoras, una que se llama Elizabeth Baldwin, Tammy Baldwin y Elizabeth Warren, son ambas senadoras demócratas, que le han mandado una nota, una intimación más que nada, al presidente, al número uno de Goldman Sachs, que se llama Lloyd Blankstein, para que informe al Congreso de Estados Unidos en qué grado, sí o no, Goldman Sachs va a tener influencia dentro del gobierno de Donald Trump. Bueno, Enrique, pero está bien lo que usted dice. Otra vez se presenta el conflicto de intereses, ¿no? Claro. Dentro del gobierno de Donald Trump, donde hay muchísimas personas que pertenecen al mundo de los negocios, que son en general personas que conocen muy bien cómo funciona el mercado, y no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y que pueden llegar a tener este conflicto de intereses permanentemente. ¿Usted cree que por esto, por la conformación del gabinete, es que los mercados reaccionan favorablemente o por las posibles políticas que a futuro se vayan a tomar? Evidentemente, el movimiento alcista que hubo por parte de los mercados en estos días tiene que ver con el entusiasmo de sentirse Wall Street misma infiltrada dentro del gobierno de los Estados Unidos. Ese es el punto clave por el cual los mercados están tan optimistas. Pero hay que ver cuáles son las primeras medidas. Está bien, serán Goldman Sachs estos señores, pero hay que ver qué clase de Goldman Sachs son, qué grado de relación tienen actualmente, cómo fue su salida de Goldman Sachs. Por ahí están en contra hoy de Goldman Sachs, no lo sabemos, pero una de las primeras promesas de campaña de Donald Trump y que el mismo Bernie Sanders ahora se lo está reclamando. Recordemos, Bernie Sanders, si era el candidato demócrata en lugar de ser Hillary Clinton, probablemente Bernie Sanders hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. El error de los demócratas fue ponerla a Hillary Clinton como candidata. Bernie Sanders le está reclamando a Donald Trump su principal promesa, volver a instaurar la ley Glass-Steagall. ¿Qué es esto de la ley Glass-Steagall? Es una ley del año 33 del gobierno de Franklin Delano Roosevelt que le permitió salir de la Gran Depresión a los Estados Unidos. Esta ley obligaba a los bancos, básicamente, a operar como bancos, a separarse entre bancos comerciales y bancos de inversión. Entendamos, un banco comercial es lo que nosotros normalmente conocemos como banco, un lugar donde uno va, lleva su plata, la deposita y después va alguien que quiere hacer un emprendimiento, pide un crédito y el banco se lo da. Un banco de inversión es lo que se ha convertido el mundo de las finanzas globalizadas actualmente, que es un gran casino en donde todos hacen apuestas. Esta ley Glass-Steagall fue derogada por Bill Clinton en el año 99 y a partir de ahí todo el sistema financiero de los Estados Unidos se ha convertido no en Wall Street sino en Las Vegas, este gran casino global que terminó de explotar con la crisis en el 2008, que se llevó, bueno, la crisis arrancó con bancos como Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, Merrill Lynch, y hasta la propia General Motors se la llevó puesta, pero fue rescatada por el gobierno. Enrique, ¿me permite hacerle dos preguntas al respecto? Sí. Dos preguntas puntualmente. Primero, si a usted lo sorprende que Donald Trump esté congeniando en este momento un poco mejor con el establishment, porque durante la campaña se lo acusó de ser un anti-establishment, un antisistema prácticamente a Trump. Y en segundo lugar, si este reverdecer o este impulso que han tomado las acciones en Wall Street en los últimos tiempos, en los últimos días, significan efectivamente que la economía de los Estados Unidos goza de buena salud. No, la economía de Estados Unidos no goza de buena salud. De hecho, la economía de los Estados Unidos está quebrada. No se ha solucionado el problema de la crisis de 2008. La crisis de 2008 estalló en los últimos
4 meses del gobierno de Bush hijo. Donald Trump lo único que hizo fue patearla hacia adelante con las quantitative easing, la quantitative easing 1, 2, 3, que era inyectar millones y millones y billones de dólares en Wall Street para mantener con vida a bancos que ya estaban muertos, el famoso too big to fall, bancos demasiado grandes como para dejarlos caer. Bueno, Wall Street todavía no se ha curado de esa enfermedad y por eso volver a instaurar una ley como la Glass-Steagall obligaría a los bancos nuevamente a dejar de ser esta timba financiera que permitió que los bancos comerciales se mezclaran con los bancos de inversión y que las compañías de seguro hicieran una gran bola con todos los bancos y hayan creado todos esos activos basura que han vendido. Y eso es lo que provocó la crisis de 2008 que todavía no se termina de solucionar. La manera que tendría Trump para solucionar el problema es reinstaurar esta ley Glass-Steagall, que también tuvo un intento tímido Obama con otra ley que sacó Obama que no terminó de servir definitivamente, que era la ley Dodd-Frank, que más o menos intentaba ponerle ciertos límites a los bancos donde si es banco de inversión tiene ciertas obligaciones, si es banco comercial tiene ciertas otras, pero la realidad hasta hoy no funcionó esa ley Dodd-Frank. Donald Trump ya se encaminó para derogarla, próxima, una de las primeras medidas que se va a tomar seguramente va a ser eliminar esta ley Dodd-Frank. Ahora, Enrique, pero, sí. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Hubiesen los mercados reaccionado de la misma forma si ganaba Hillary Clinton, teniendo en cuenta que ella era supuestamente la candidata que venía del establishment, claro, ¿no? Y que hubo realmente temor por parte de todo este conglomerado de grandes empresas internacionales cuando se empezó a ver que Donald Trump empezaba, ¿no?, a subir en las encuestas. Digo, tal vez el efecto hubiese sido el mismo, nunca lo vamos a saber, pero teniendo en cuenta los antecedentes de dónde venía la candidata, digo. No, acá si hubiera ganado Hillary Clinton, probablemente hubiera habido una continuidad en seguir pateando esta pelota para adelante, pero esta bola se infla hasta que estalla. Ya saben que la bola va a estallar. Lo que están tratando de hacer es si ese estallido va a ser controlado o descontrolado. Con Hillary Clinton probablemente hubiera sido descontrolado. Con Donald Trump, sí, como le está reclamando del otro lado del mostrador los demócratas, como Bernie Sanders, que reinstaure una ley como la Glass-Steagall, probablemente sea controlado, probablemente van a caer bancos too big to fall, pero eso va a sanear la economía y los bancos que queden en pie no van a necesitar de esta inyección permanente de dinero ahora, por parte Enrique, del Estado. Perdóneme que lo interrumpa, pero necesitamos hacerle una última pregunta porque ya se nos va el noticiero. Qué interesante la reacción de los mercados, teniendo en cuenta que en el ámbito político renunció nada más y nada menos que el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Y a pesar de esto y con todo lo que significa la seguridad nacional para los Estados Unidos y el motivo por el que renuncia, digo, cómo se mantienen los mercados confiados, ¿no?, en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, esto tiene que ver porque el general Flynn, como asesor de seguridad nacional, todavía no tomó ninguna medida. Hay una guerra intestina muy fuerte dentro del Partido Demócrata para ver quién se hace cargo de estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero a Wall Street lo que le interesa y lo que festejaron verdaderamente es que Goldman Sachs sigue al control de la economía de los Estados Unidos. No por nada en los ámbitos de Wall Street, desde hace ya muchos años, desde la era Obama, a Goldman Sachs le pusieron el apodo de Government Sachs, o sea que es quien gobierna realmente. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Enrique Romero, por este contacto. Gracias a ustedes por haberme invitado nuevamente. Un gusto. Por favor, hasta luego, gracias. Y bueno, Wall Street. Sí, así es. Exactamente, sí, fue ayer, en el día de ayer. ¿Sabes lo que se ha generado? Una gran expectativa por un anuncio que va a hacer Donald Trump la semana que viene y ha provocado que la principal bolsa del mundo, una de las principales, tirara para arriba todos sus indicadores. Las principales empresas han recaudado muchísimo dinero en ese sentido por el aumento de sus acciones, del valor de sus acciones,
porque Trump está todavía rumiando, pero a la firma tiene, una medida que reformaría en algún punto el esquema tributario en los Estados Unidos. Exactamente, lo había prometido en campaña. En campaña, cumpliría en los próximos días. Lo primero que les queremos contar es que en el día de ayer hubo una persona muy importante del Ministerio de Seguridad, de hecho el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, que presentó su renuncia. Y además de eso, vamos a hablar del efecto Trump en cuanto a los números, Emiliano, sí. porque como vos sabés, cada... Bueno, como lo prometimos, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y la cosa que el presidente de los Estados Unidos dice o deja de decir provoca, ¿no?, todo un efecto dominó en cuanto a los números y a cómo reaccionan los mercados, sí, a propósito de este sentido. Bueno, hace poquitito tiempo, muy poco tiempo, hubo un récord en